Bien, amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio a través de YouTube, de nuestro programa desde USA, ¿no? Donde siempre estamos haciendo análisis y nos acercamos al periodismo que creemos que se tiene que seguir haciendo, ¿no? El de buscar diferentes voces con respecto a los temas que están en la palestra y que tienen que ver, por cierto, con el tema entre los Estados Unidos y Venezuela. Justamente tenemos ya con nosotros, lo están viendo allí en pantalla, a Antonio de la Cruz, que prácticamente pues es nuestro primer invitado del año, ¿no? Antonio de la Cruz, experto en materia no solamente petrolera, política, sino también petrolera. Y con él vamos a estar hablando un poco de geopolítica con el tema de Rusia. Quería presentar a Antonio porque además de ser el presidente de Inter-American Trends, también es miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y esto es un tema que está en la palestra justamente ya prácticamente desde el año pasado, desde finales del año pasado, y tiene que ver con la injerencia de Rusia, que está allí latente, pero apenas en este momento comienzan a generarse una especie de, digamos, proyectiles, misiles declarativos en cuanto a aspecto, los intereses que tiene Rusia en Ucrania, en Venezuela y en Cuba, ¿no? Todo esto atañe, por supuesto, a los Estados Unidos. Estamos viviendo también un momento, ya comenzamos aquí en materia, Antonio, en que las redes y en las informaciones, y esta es una preocupación fundamental, ¿no? Están mostrando una excesiva ambigüedad conceptual, ¿no? Y también aquí está afectando al periodismo profesional, que ha sido prácticamente sustituido por la guerra de narrativas, no solamente en el tema de Rusia, sino el tema de las vacunas, del COVID, y de lo que, y en todo se politiza, todo toma partido, ¿no? En esta guerra de narrativas que son financiadas obviamente desde variados flancos, pero que obedecen a un solo objetivo, ¿no? Que todo el mundo sabe qué es, y que justamente todo parece indicar que la guerra va a seguir durante todo este 2022, y el tema geopolítico con Rusia a la cabeza podría ser, con Rusia a la cabeza, y el tema de Ucrania, que podría, Blinken acaba de decir que no duda que en cualquier momento puede haber una respuesta de Rusia con respecto a Ucrania, y esta situación en qué podría afectarnos a los venezolanos luego de estas declaraciones del gobierno ruso. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Damaso. Gracias por la invitación. ¿Qué ocurre? Hace 3 días, creo que fue, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que si Estados Unidos seguía amenazando la seguridad de Rusia, ellos podrían considerar montar unas bases militares tanto en Cuba como en Venezuela. Realmente la capacidad que tiene hoy Rusia para cometer ese hecho es mínimo, muy bajo. Por eso que la administración de Biden lo ha ignorado. Y hubo una declaración del director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sullivan, en la que básicamente lo que le dijo es que si ese pudiese ocurrir, ¿verdad? Iban a tomarlo en cuenta. Sin embargo, las capacidades de hoy de Rusia de mover a tener bases militares en estos dos países es muy baja, porque hoy Rusia está metido con casi 150.000 hombres en Ucrania, en la frontera con Ucrania. Tiene un número menor, pero grande también en Siria, apoyando a Assad, porque ellos son los que sostienen a Assad en Siria. Y tiene hombres también desplegados en la frontera con Afganistán. Entonces, el tener que desplazar también gente, hombres, dentro de Venezuela y Cuba, se ve que es muy poco probable, porque la economía rusa no tiene el tamaño ni la de la China ni la de los Estados Unidos. Es un China.
alrededor de 20.000 millones de dólares. No hay una capacidad que tengan hoy los rusos para ello. Sin embargo, esto fue una jugada dentro de eso que tú estás planteando, de lo que se conoce en la guerra de asimetría, que se ganan con narrativas. Por eso las narrativas hoy son tan importantes, pues tú montas la narrativa para debilitar al enemigo y hacerle creer una situación que no es real, porque las narrativas de hoy no son reales, son para que tú entiendas que estás en debilidad y que pueda dominar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que esperaban los rusos era que los Estados Unidos mordiera ese trapo rojo, se proyectara y entonces ellos poder tener un valor de cambio con Ucrania y plantear que ellos pueden tener lo mismo que en el hemisferio occidental, en el patio trasero de los Estados Unidos. Pero es tan poco probable que para la misma Cuba, no voy a poner todavía Venezuela, si los rusos le plantean algo como eso, le van a decir, en este momento no lo queremos, porque saben que Estados Unidos puede tomar decisiones mucho más contundentes contra Cuba, y Cuba hoy depende todavía de remesas y está buscando cómo abrir esas relaciones con Estados Unidos que le permitan los dólares, porque Rusia hoy tampoco puede mantener a Cuba como lo hizo la extigua Unión Soviética. Entonces, básicamente, aquí lo que hubo fue una jugada para ver cómo Estados Unidos, si se comía el trapo rojo, no se lo han comido y no se lo comerán, porque ellos saben las capacidades que tienen y que no van a poder instalar esa base militar. Y si lo llegasen a instalar, poniendo un caso hipotético, son bases militares que realmente no van a representar ninguna el silencio para nadie es un secreto que se ha movido, y creo que quien lo mantiene allí como ministro también es el presidente Putin, que de alguna u otra manera comanda en control remoto algunos aspectos, sobre todo en el ámbito militar. Recordemos que en marzo del 2019 Rusia defendió la presencia de militares en Venezuela luego de los reportes de prensa que algunos lo negaban, pero a la final dieron cuenta del aterrizaje de 2 aviones con 100 uniformados rusos en el aeropuerto de Maiquetía, que algunos señalan que han estado trabajando sobre todo en la parte sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, ¿no? Y algunos inclusive en el Táchira pudieron constatar la presencia en la zona fronteriza, solamente para observar, porque obviamente no se metieron ni en Táchira ni en Apure en el tema del conflicto que se armó allí con la guerrilla. Sin embargo, ni Maduro ni Padrino han negado esas bases militares, 2 específicamente, que por cierto, el ex SEBIN de Maduro, que ahora se encuentra en los Estados Unidos, el general Christopher Figuera, señaló recientemente, hace unos días, la confirmación de esos espacios, que si bien quizás pues para Estados Unidos no sería problema volarlos o sacarlos de allí bélicamente, sí veo que se ha pisado el peine con respecto a la otra guerra, la Guerra Fría, la guerra que en este caso viene siendo de narrativas dentro de lo que ha generado el conflicto de los rusos aquí en América, dada la situación de presión que tienen allí mismo en Ucrania, y donde aparentemente Blinken viene con las tablas en la cabeza luego de no poder mantener ninguna negociación para la paz en esa zona, porque por el contrario cree que en cualquier momento van a atacar, y esto significa que bueno, le puede caer, se puede poner muy morada la sopa, ¿no? También aquí en este lado de América. O sea, ¿qué ocurre? Las relaciones de Rusia con América Latina, vamos a ponerlo, viene desde la época de la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, en la que básicamente era una lucha de ideología entre el capitalismo y el comunismo. Y allí realmente debemos recordar la presencia en Cuba y en Nicaragua en aquel momento.
¿no? Hay unas relaciones de cuanto a la Guerra Fría, ¿no? Veníamos porque había ganado los sandinistas y hoy esas relaciones siguen desde el punto de vista con el gobierno ruso, con Vladimir Putin, que ha querido mantener esa fortaleza de que todavía son un gran país en términos solamente porque poseen armas nucleares, ¿no? No por el poder de la economía. Entonces, y en eso, ¿cómo se llama? El presidente de Nicaragua, ¿verdad? Daniel Ortega, se apoya porque sabe que cuenta con el voto de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU y que sabe que puede tener poder de veto y por eso él se siente tan seguro con las actividades que hace dentro de Nicaragua. Eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de Venezuela, en Venezuela hay varias áreas en las que confluyen las relaciones. Está la parte por el compra de armamento desde la época de Hugo Chávez, de los aviones, ¿verdad? Los Sukhoi, y de los misiles antiaéreos también, porque se fue a la tecnología rusa. Y ahí, por supuesto, al comprar eso, tiene un apoyo de asesoría por parte de la empresa que él se lo compró. Y aquí básicamente es una empresa privada la que está ahí, que se llama Warner, y que ellos dan ese apoyo, son un ejército privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no lo podemos llamar, antes se llamaban mercenarios, pero sí tienen esa categoría y tienen también, entraron también, si recordamos, en el área del sector petrolero con Rosneft, ¿verdad? Y ahí estuvo Igor Serchin, que es el brazo derecho de Putin, lo conoce desde San Petersburgo, y cuando él estuvo en la alcaldía, y ellos realmente lograron entrar también con esos negocios que, por cierto, después que Estados Unidos sancionó a Rosneft, salieron de Venezuela. Y eso es un dato importante, porque cuando presionó a Estados Unidos, los rusos pudieron haberle roncado en la cueva y decirle, nosotros seguimos extrayendo, llevando, comercializando el crudo venezolano, y no lo hicieron, más bien se fueron de Venezuela. Y también tienen la parte esa de la extracción de oro que están metidos. Entonces, cuando vemos en Venezuela, porque ese silencio, como dices tú, por parte del régimen de Maduro, aunque han reconocido que existen unas bases, es porque son bases que permiten manejar los sistemas tierra-aire. O sea, lo que cuando describiste que están en el sur del estado Bolívar y que estuvieron en el Táchira, fue porque pues, estaban colocando en el Táchira antenas de comunicación para poder, porque era para proteger básicamente si hubiese un intento del lado de Colombia de un ataque aéreo, ellos poder estar sobreavisados o cualquier. Entonces en eso sí han venido construyendo esa fortaleza, pero es más para defensa que para la ofensiva, para ir a atacar, ¿no? Entonces, sí están en Venezuela, pero no son una amenaza en este momento. En el momento que aparezcan ser una amenaza real para la seguridad de los Estados Unidos, Dámaso, no tengamos la menor duda que el juego cambia desde el punto de vista de los Estados Unidos. Y eso de que siempre que los Estados Unidos está buscando una solución en Venezuela que sea democrática, ¿verdad? Que sea por elecciones, cambia. Por eso que tampoco ni le conviene mucho a Maduro estar con Alaraca y ponerse que está con Rusia, porque Rusia no le puede apoyar económicamente tampoco a Venezuela. O sea, el único que tiene músculo financiero para una actividad como esta, para ponerse, son los chinos. Pero los chinos, su juego hoy en día está más en el área del sureste asiático, allá con Taiwán, con respecto contra los Estados Unidos, que la misma América Latina. Sí ha hecho grandes inversiones, lo sabemos, en Venezuela, en Ecuador, el mismo Brasil, en Argentina, pero es una aproximación distinta a la que los rusos están planteando hoy con lo respecto de Ucrania. Porque en el caso ruso, ellos se sienten con una amenaza real que Ucrania se alinee con la OTAN. Porque si en ese momento Ucrania se alinea con la OTAN, la colocación de misiles desde allí es una amenaza real para Moscú. Por eso que Putin tiene esa posición tan agresiva de que no quiere y no acepta que un país independiente, ¿verdad?, pueda tomar esas decisiones porque se siente. Y además, para los rusos, Kiev, que es la capital de Ucrania, sienten que ahí nace lo que es la Rusia imperial. Entonces, también tienen ese legado histórico. Y al ver que están perdiendo
esa influencia sobre Ucrania, ¿verdad? Que el mismo Putin señaló que fue creada por Vladimir Ilyich Lenin después de la Revolución Rusa en 1917 como país, ¿verdad? Entonces ellos hay como un legado que ellos no quieren perder. Sin embargo, en Ucrania no solamente se juega la parte de Estados Unidos, también se juega la OTAN, juega Europa. Entonces aquí el juego geopolítico es mucho más complicado, porque entonces los rusos también tienen, recordemos, el gasducto que va por el norte, se llama el gasducto del norte, que alimenta a Alemania y a países en Europa. Entonces ellos tienen esa fortaleza de amenazar a los europeos, pero no cuentan para los Estados Unidos, que es donde realmente está hoy planteado la lucha o la disputa entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, mira, tú aseguras que esto es un bluff de Putin en el comienzo de año en su estrategia con respecto a Ucrania, que hasta ahora, bueno, como tú bien lo has dicho, él quiere seguir hacia adelante con este tema y todo parece indicar que no tiene marcha atrás. Por lo pronto, Guaidó ha señalado que Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo, ¿no? Eso lo dijo Guaidó, quien ha tenido el apoyo nuevamente de Estados Unidos en un comunicado, y los expertos consultados destacan que al menos desde 2019 se ha venido alertando, ha sido tema constante, el tema de las Kalashnikov, el tema de cómo de alguna u otra manera Rusia le ha salido siempre al paso, siempre colocando la reina, el alfil y la torre en cada situación de peligro que tiene Maduro con respecto al tema geopolítico, y todo parece indicar que sí, como tú señalas, ellos están debilitados, de alguna u otra manera eso va a tener injerencia en el manejo que va a tener Maduro durante el 2022, donde se encuentra prácticamente de cara a un proceso revocatorio que también está dividido en Venezuela. Cuando vemos el rol de Rusia con respecto al régimen de Maduro, podemos verlo, primero que es un actor que buscó en la parte del negocio petrolero sustituir los barriles que producía Venezuela. Si tú ves hoy la caída de la producción de Venezuela, ¿verdad? De 3.200.000 barriles que recibió cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia, y los 550.000 promedio año del 21, ahí estamos hablando de 2.700.000 barriles de caída en 22 años. Podemos decir que quien sustituyó esa producción en el mercado petrolero fue las empresas rusas. Entonces, en ese sentido, Rusia ha aprovechado esa pérdida de producción por parte de Venezuela y la ha colocado él en el mercado. Ha sido beneficioso para ellos. Después, Rusia le ha vendido alrededor de 16.000 millones de dólares en equipos, armas, equipos militares y armas a Venezuela desde la época de Hugo Chávez. O sea que también hay un negocio desde el punto de vista del negocio de las armas. Y después, cuando uno ve toda esa corporación criminal venezolana, sabemos que están conectadas también con la mafia rusa. Entonces también ha permitido para todos los negocios ilícitos también una conexión que sabemos que llega al más alto poder político de Rusia. Entonces hay una serie de relaciones y de entrelaces entre actores dentro de Venezuela y Rusia que le ha permitido al régimen de Maduro sacarle provecho en ese sentido. Entonces, cuando tú dices, bueno, es que Maduro, recordemos también que es el amigo de régimen de Maduro en la mesa de negociación de México. O sea, que es voz cantante, no es acompañante. O sea, es un actor primordial, importante. Que quien se sienta ahí con las dos delegaciones es el embajador de Rusia en México, ¿verdad? Con presencia ahí. Me decías, Damaso. No, que tienen un asesor costoso allí, pues, para estas negociaciones. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo está esto. Entonces, como lo señalaste, esto fue más una jugada de Putin o de sus estrategas para ver si Estados Unidos caía
y veía que podía ser una amenaza real y poder tener en el momento de la negociación en Ucrania un poder de cambio, lo que no ha sucedido hasta ahora. Mira, tú, por ejemplo, en tu artículo último que salió publicado también en nuestra página venezuelausa.org, has señalado justamente en cuanto a la narrativa que mantiene el régimen, más o menos un juego similar político al que tiene Rusia, el tema de la normalización, de que todo está bien, de que todo está funcionando y de que se está alcanzando más o menos 1 millón de barriles de crudo, ¿no? Y bueno, tú señalas justamente que eso es un bluff, un relato de ficción con el que Maduro pues inicia el año para tratar de imponer un discurso sobre la crisis económica que atraviesa Venezuela. Sí, así es. ¿Qué ocurrió? Fíjate. En lo político, ellos pensaron que la normalización se iba a dar por la observación de los observadores de la Unión Europea. Ellos dijeron, vamos a las elecciones regionales y municipales, ahí sucederá lo que tiene que suceder y esto vamos a hacerlo medianamente transparente, ¿verdad? Libre, competitiva y tal. Y con los observadores, ahí vamos a lograr un blanqueo por parte del régimen desde el punto de vista político. Pero resulta que eso no ocurrió así. La Unión Europea dijo, no, ha habido abuso y después se comió la luz roja cuando hizo lo que hizo en Barinas, ¿verdad? Que le sacó la tarjeta roja al candidato de la oposición, ¿verdad? De voluntad popular. Entonces, en ese momento en Barinas era de voluntad popular. Entonces, ¿qué pasó? Que eso también lo dejó y pierde en enero esa gobernación, a pesar de haber hecho eso y haber apostado todos los huevos en la gallina de oro, tanto Cuba como Venezuela, como el régimen de Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa narrativa política va acompañada de una narrativa económica, que es que Venezuela regresa a la economía petrolera. La economía del bodegón, que la economía del bodegón es el lavado de dinero, básicamente. Entonces iba a ir a una economía próspera, o está en una economía próspera, vamos a llamarlo así, de la reactivación de la economía petrolera. Y por eso vemos, pero lo hace con quién, como lo estábamos hablando inicialmente. Lo hace con las agencias, porque para darle credibilidad a la narrativa. Claro, utiliza la agencia internacional. Se vuelven portavoz de eso, de que Venezuela alcanzó 1 millón de barriles, Damaso, para crecer 500.000 barriles, promedio mes, no estoy poniendo promedio año, perdón, 500.000 barriles, pues si están 550, necesitas invertir, para poder invertir en desarrollo, en mantenimiento de la infraestructura, más o menos entre 45.000 a 50.000 millones de dólares. ¿Dónde está eso? No lo tiene. Eso es puro, no es cierto. Y cuando dice, estamos exportando más, claro, si tú produces más en esa narrativa, tienes que exportar más. Es para decirle al sector privado venezolano que quiere esa normalización, vamos a tener ingresos suficientes para que ustedes entren en las actividades productivas y podamos desarrollar de nuevo el país. Y no es que están usando dinero sucio del lavado para esas actividades, porque cualquier empresa no puede tocar ese dinero sucio porque puede ser sancionado por los Estados Unidos y puede ser puesto hasta llevado a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, porque son dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es falso, porque quieren mostrar una exportación de 750.000, 800.000 barriles y lo que está es igual, en 550 por ahí, en 540, 550. Es lo mismo. Que sí le ha ayudado la importación o el swap que tiene, el cambio que tiene con los condensados de Irán para aumentar la producción del crudo extra pesado de la faja y convertirlo en crudo mediano, en el crudo venezolano mediano, es cierto. Pero eso están sumando los dos. Eso es como que una mezcla de un vaso de agua, tú pones un líquido y viertes otro y te sale una mezcla. Pero el volumen que tú produces, que vamos a suponer que sea la leche, vamos a poner, y el otro sea la fresa, ¿verdad? La leche es lo que tú produces, no la fresa.
Y cuando tú tienes el batido de leche con fresa, que se te va a aumentar el volumen, yo no lo puedo sumar como tal, porque esto no lo produjo yo lo que traje de Irán. Esto lo estoy agregando y eso es lo que ellos hacen. Ellos entonces el nuevo volumen lo reportan y dicen, ah, bueno, ahora no, no es cierto, no es cierto. Porque más o menos los cálculos que hice es un octavo, vamos a poner de fresa con 7 octavos de leche para generar el litro, si es un litro, de el batido de fresa con leche, de leche con fresa. O sea que todo entonces, es un engaño, todo es un engaño. Porque entonces todo es una ficción, es una narrativa de ficción. ¿Por qué? Porque necesitan normalizar, necesitan decirle al sector privado, porque sin que la economía arranque, Maduro va a seguir viviendo la experiencia de Barinas. Lo rechazan. El pueblo está cansado ya de Maduro. Cuando fue derrotado en Barinas, el mensaje es muy contundente. Porque tú lo sabes muy bien. En Barinas, el diciembre, si nosotros, vos y yo hubiéramos estado en Maracaibo, yo te hubiera dicho, vámonos a pasar Navidad en Barinas. Porque fueron las mejores Navidades que han tenido los barinenses desde hace muchos años. Hubo de todo se repartió ahí. Y no logró ganar la gobernación. Con un buen candidato, todo el mundo dice que era muy malo, no, en el punto de vista de la simbología. Ex yerno de Chávez, canciller, él es el que hablaba con ¿cómo se llama? Con el canciller ruso, con Lavrov, con el canciller chino, el que iba a las Naciones Unidas. O sea, para ese sector que lo conoció, que lo conoce, debió tener un impacto muy fuerte la derrota de Arriaza en Barinas. Claro, fue el propio régimen el que fue derrotado ahí. El propio régimen. Okay. Entonces, eso de las narrativas, es lo que tú dices, eso de las narrativas, tenemos que empezar a denunciarlo, pues son falsas. Son fake. Completamente. Fake news. Mira, ¿y cómo te has visto tú? ¿Cómo se va a utilizar este hecho en el tema? Por ejemplo, ya vemos una división muy fuerte porque, bueno, no hay una oposición preparada. No hay un liderazgo claro porque fuera de Guaidó no hay una unidad, no hay un factor que pueda coser la trama para buscar que ocurra justamente lo de Barinas o que ocurra justamente lo del Zulia, ¿no? Donde todos los sectores de alguna manera fueron tomados, unieron fuerza para lograr el objetivo de un triunfo. Además que justamente me parece en lo personal que el revocatorio siempre ha sido una narrativa de quien lo inventó, de Chávez, para, bueno, para de alguna u otra manera poner allí digamos, un peine que la gente pisa para sencillamente ellos cambiar completamente, porque cuando ocurrió en el 2004, Chávez salió refortalecido. Y bueno, fíjate que en el 2016 no se pudo cumplir porque no estaban las cosas a favor en cuanto a Maduro. ¿Podrá existir en este momento los elementos necesarios para fusionar esa oposición y para enfrentar esa narrativa que dice que es imposible llevar a cabo un revocatorio en un año como este? Ahí veamos un poco qué ha pasado dentro de los factores democráticos. En la elección del 21 de noviembre, regionales y municipales, no hubo unidad. Ahí hubo básicamente un sector que dijo no voy, Causa R, 20, ¿verdad? Algo otros partidos pequeños. Y el mismo G4 no estaba 100% ganado a esa elección, ¿verdad? Los que integran el interinato. Y eso los puso un poco débil en ese sentido. Después, Barinas, sucedió lo mismo. No todos estaban convencidos de que eso podía ser un frente donde derrotar al chavismo, sino que se suponía que eso no lo iban a perder, por lo que hicieron para arrebatar el triunfo al candidato de la oposición en el estado contra el hermano de Hugo Chávez. Después, el evento de ratificar el interinato, ¿verdad? Volverlo a tener
fue también un parto forzado, fue muy difícil, porque habían factores dentro del G4, como Julio Borges, ¿verdad? De Primero Justicia, que estaba decidido a enterrar el interinato, porque es en esos acuerdos que existen con el régimen de Maduro, ¿verdad? De que el interinato se moría en el 21. Entonces, cuando tú tienes unos factores democráticos que todavía sigue lamiéndose las heridas, ¿verdad? Porque está trabajando sobre eso, y se le presenta el triunfo de Barinas, y se le presenta que hay un pueblo que rechaza ya a Maduro, no solamente opositores o factores democráticos, sino también chavistas que no creen en el madurismo, con el cabello madurismo. Entonces, cuesta mucho porque no asumen ese liderazgo, como lo acaba de plantear, porque se confunde o se busca que el interinato sea también el líder que lleve la parte política del revocatorio. Aquí yo creo que habría que recoger la propuesta de María Corina Machado sobre elegir el representante de los factores democráticos desde el punto de vista político y no ejecutivo, porque definitivamente el ejecutivo está elegido, que es Juan Guaidó, y es reconocido por estos países, pero sí debería haber un representante de lo político, como ocurría en Venezuela antes. Estaba el presidente y estaba el secretario general de los partidos, y él era el que hacía todo el juego político con los partidos, y estaba el ejecutivo que tenía independencia, podía tener hasta divergencia con el partido, precisamente por eso se liberaba de la militancia del partido, porque cuando tú ves el ejecutivo ve el país todo. Todos son importantes en un sector nada más del país. Y entonces yo creo que aquí hay que hay que trabajarlo rápido. Creo que hay una crisis política después de lo de Barinas muy fuerte, que si no lo logran resolver tanto el sector de Maduro como los factores democráticos, vamos a tener un año 22 muy difícil, porque las sanciones no se van a flexibilizar. Y ese sueño de creer de que estamos haciendo 1 millón y que ya matamos la hiperinflación y que vamos a crecer un 5%, es cuento de camino. Vamos a tener una sensación, claro, porque están entrando el lavado de dinero de la economía ilícita con las remesas, que estamos viendo alrededor que son 10.000, 11.000 millones de dólares, y eso está moviendo un poquito la economía. Pero eso es nada más para el 1 o 2% de la población. El resto de la población, como lo dijo la encuesta en COVID, el 94,5% de la familia venezolana, están pelando un cable, comiéndose un cable. Entonces es muy difícil. Entonces, esa situación va a seguir, y hasta dónde se va a aguantar. Yo creo que basta ya creo que el pueblo no aguanta más. Lo mostró, vuelvo a decir, Barinas. Y creo que aquí los factores democráticos tienen que hacer esa lectura, salir de ese liderazgo político, entender que hay una crisis política en Venezuela y que cualquier mecanismo que resuelva esa crisis es válido. Va desde el referendo, pasa por el recorte del periodo presidencial, si fuese el caso, que lo plantearon ya una vez en México, ¿verdad? Que tenía que ser aprobado por las 2 asambleas, la del 15 y la del 20 nacional, o pasa por la renuncia también. Pero tienes que tener ese músculo. No podemos tener dirigentes políticos que quieren jugársela en el 2024, poniendo la posición más allá. En el 2024, Damaso, va a ser el mismo CNE, porque el CNE es nombrado por ¿cuántos años? No es por 10 años. Entonces, va a ser el mismo CNE. Vamos a hacer lo mismo en eso. Entonces, ¿por qué si lo resuelvo en el 2024 y no lo puedo resolver en el 2022? Porque le tengo desconfianza al CNE, pero si el mismo CNE va a estar en el 2024. Claro. Y vamos a tener un éxodo mayor, porque ¿qué pasa? Esto que está ocurriendo está generando frustración, y vamos a tener un éxodo mayor de venezolanos. Yo estimo que si esto se mantiene, nosotros vamos a tener el próximo año afuera entre 8 a 9 millones de venezolanos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a estirar esto? Y no solamente eso,
la región va a cambiar. La región se te está moviendo más hacia el sentimiento de izquierda, hacia un sentimiento, yo no digo que son porque hay unos autoritarios, pero hacia un sentimiento de conchupancia con ese modelo de Maduro y de Ortega y del socialismo y del cubano, ¿verdad? Y que te va a hacer mucho más difícil todavía. Y no solamente eso, si tú matas el interinato y flexibilizas las acciones, nosotros vamos a tener un barril por varios años de petróleo, el precio del barril de petróleo, entre 80 y 100 dólares, damas. Entonces, eso es lo que quiere Maduro, porque Maduro, con una posibilidad de incrementar la producción de petróleo, trayendo empresas, Maduro vuelve otra vez al populismo, volvemos a ver las cajas claps llenas. Y eso, contra eso, ¿tú crees que nosotros vamos a estar en mejor posición para luchar en el 2020? Si ese fuese el escenario de llegar al 2024, las sanciones tienen que estar, porque es lo que iguala, nivela la cancha. Sin sanciones, Maduro nos gana de rabo alzado. Ok. Muchísimas gracias, Antonio, ¿no? Yo creo que nos queda claro. Solamente, a ver, una pregunta que quiero que me la responda brevemente. Es decir, al que menos le interesa un revocatorio sería Maduro. En este momento sí, porque entiendo que dentro de las Fuerzas Armadas están de acuerdo con él. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Antonio Lacruz, amigo, presidente de Interamerican Trends, también miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, articulista de unos cuantos medios de comunicación y justamente pues una persona que siempre está en el tapete de todo lo que tiene que ver con el análisis y la información con respecto a la geopolítica y Venezuela. Así que muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros aquí en nuestro programa desde USA, que será transmitido, por supuesto, a través de nuestro canal venezuelausa.org. Gracias, Damaso, por la invitación. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Que estén muy bien, amigos. Será hasta una nueva oportunidad.